o esa pregunta por la ética. ¿Hasta dónde se puede? Sí, no, lo vi. Me pareció muy chévere la conversación que se dio. Mil gracias. Por gracias, aquí me parece súper. empecé la grabación también para Sí, que súper. nos quede el registro de la sesión. Entonces, bueno, de pronto como si quieres recapitular un poco al respecto de lo que fue la sesión pasada, porque hoy pensé es una entrevista de Heidegger que estamos trabajando en el curso de postmetafísica, ¿cierto? Pero entonces hay un punto donde Heidegger dice, pues de una manera un tanto arrogante, pues muy a la Heidegger, digamos, la ciencia no piensa. Y hoy quería profundizar un poco en esa afirmación de la ciencia no piensa. Perdóname, no. ¿Qué? ¿La ciencia no piensa? ¿Es la afirmación de Heidegger, dices? Esa es la afirmación de Heidegger y es bien arrogante, ¿no? Sí, señor. La ciencia no piensa. No, genial. Por eso también te decía que era una afirmación muy a la Heidegger, pero tiene un trasfondo muy interesante, que si uno lo baja del estatuto de la ciencia no piensa, tiene una connotación muy interesante. Entonces, voy a ir a la otra sala, si quieres le cuento aquí a Jonier y a Carlos un poco de qué fue la conversación que tuvimos el CIPAS pasado, y yo ya vuelvo para redirigir de pronto a los chicos que están en la otra sala para esto. Bien, súper, ya mismo. Ya mismo me pongo en eso, voy a compartir pantalla a propósito de una cosita que hay en el texto de Grajales-Negri que pasa por lo de la experimentación. Pues para conectarlo con el texto de Grajales también, que me parece clave. Sí, en la tarea que ustedes están. Dale, ya mismo hago eso y me parece clave lo que tú anotas y ahí vamos conectando con otra cosita que tengo desde Heidegger en el texto de la esencia de la técnica. De pronto ahí lo podemos ir conectando. No, y justo eso estábamos trabajando, ¿vale? Que hoy va a estar buena la conversación. Ya vuelvo. Bien, por ahí podemos conectar. Bueno, pues nada, de nuevo bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes. Jonier, Carlos, ¿quién más estaba por acá? Me había parecido haber visto a Karen en un primer momento, bueno, no sé. Bienvenidos otra vez, bienvenidas a este espacio académico. Mil gracias por estar acá, estimados estudiantes. Hoy en nuestro tercer CIPAS, llevamos ya con 5 encuentros sincrónicos del curso de epistemología, 2 webconferencias y este es el tercer CIPAS. Cambiamos la fecha por asuntos de tiempos al interior de la UNAD también. Hay días en que nos toca de manera presencial. En el centro acá, al menos en Bogotá, donde yo estoy, lo mismo Andrés. Y esa es una de las razones por las que cambié la fecha, o cambiamos la fecha del encuentro. Antes era los jueves, ahora va a ser los lunes. Yo espero que no se sigan modificando. Vamos a seguirnos encontrando los lunes a las 8 de la noche. Y el enlace también lo cambié. El enlace va a ser a través del que nos conectamos por este espacio, todos los lunes a las 8 de la noche, para que, si ustedes están en la posibilidad de encontrarse con nosotros para conversar sobre epistemología, me parece súper. Bueno, antes de empatar lo que ustedes conversaron con Andrés la semana pasada sobre esto de la experimentación, los límites de esta acción de la experimentación, no sé, cómo seguir sondeando un poquito antes de, si tienen algún asunto del curso, si tienen algún comentario, alguna vivencia en el acompañamiento de los foros, en las retroalimentaciones que hicimos a la tarea 1, en el avance de lo que vamos de la tarea 2, que termina más o menos cerca del 16 de marzo, si mal no recuerdo, esta tarea. Estamos más o menos a unos 12 días, 13 días. Si hay sí, creo que termina el 16 de marzo. Si hay algún asunto antes de entrar en materia que ustedes deseen conversar, insisto, del acompañamiento que estamos haciendo dentro del curso, los tutores que estamos a cargo, no sé, algún asunto que quieran conversarnos sobre el curso, bienvenidos, bienvenidas. No sé si hay algo, estimados estudiantes, antes de entrar en materia con lo que traemos para hoy. En la posibilidad de seguir conversando, por supuesto. ¿Algún asunto que ustedes quieran
no sé, exponer, preguntar, compartir sobre el acompañamiento que con Luis Gabriel, con Andrés y quien les habla estamos haciendo en este curso de epistemología. ¿Alguna cosa que ustedes quisieran comentar? Pues estamos 2 de los 3 tutores que acompañamos este espacio. No sé si hay algo que quieran comentar ustedes, estimados estudiantes, de los que están acá. ¿Todo bien? ¿Todo está funcionando divinamente? ¿No hay ningún lío? Sí, eso no tengo ninguna pregunta. Bueno, bien, no, pues nada, pues mejor quiero decir porque avanzamos en lo que queremos conversar con ustedes del curso de epistemología. Entonces, ya que estamos acá y no hay ningún asunto que conversar de la dinámica del curso, vamos de una a los contenidos. A propósito de esa reflexión que tú acompañaste, hermano, la semana pasada sobre la experimentación, que es una de las características, por supuesto, de la producción científica, sobre todo parados nosotros en las ciencias naturales, lo que llaman en muchos contextos las ciencias positivas, las ciencias experimentales, las ciencias naturales. Quisiera subrayar una diapositiva, unas palabras de Grajales Negri en el texto que están leyendo los estudiantes para esta tarea. Quisiera subrayar algunas cosas para conectar eso que tú hiciste también de manera particular con el texto, ¿sí? La propuesta de la tarea número 2, miremos las características de la producción científica a partir de lo que nos dicen Grajales y Negri. Ese texto sugerido como lectura obligatoria. ¿Y cuáles de esas características de la producción científica nosotras identificamos en la disciplina, en el programa que estamos al interior de la UNAT? ¿Sí? ¿Cuáles de esas? Y pues argumentamos nuestras respuestas a través de un mapa conceptual que sugerimos sea expuesto en un PowerPoint. Quiero irme a una de esas características puntualizándola de manera particular en el texto de Grajales Negri, que fue lo que tú trabajaste la semana pasada sobre los límites de la experimentación, ¿sí? Las preguntas por la ética en este asunto de la experimentación. ¿Hasta dónde vamos en la producción del conocimiento científico con este ejercicio de la experimentación? Solo puntualizar eso en el texto de Grajales Negri. Y luego continuamos, ¿sí? A propósito de lo que ustedes conversaron la semana pasada. Les recomiendo ver ese CIPAS, estimados estudiantes, ese segundo CIPAS que acompañó al maestro Andrés la semana pasada. Me parece reclave en esa crítica a los límites de la experimentación. Ah, sí, el conejito el conejito de Ralph, sí, con el que empezaste, me pareció súper. Yo silencio aquí mi celular que me está entrando una llamada. Sí, hermano, sí, me pareció genial y luego la discusión que hubo alrededor de eso, sobre estas cosas de las bisecciones, era que las llamábamos bisecciones en la básica, cuando llevábamos las ranitas a los laboratorios y cada uno con su ranita, torturando a la ranita y revolviéndole con un alfiler el cerebro, una cosa brutal, terriblemente. Y esas eran buena parte de las clases de biología, ese ejercicio de experimentación, ¿no? Sí, no, brutal. Hay una ley, ¿no? En estos días sacaron una ley a propósito de... Van a criminalizar, por supuesto. ¿Cómo, Ale? Que la ley que estaban debatiendo en estos días era a propósito de la zoofilia, que es un caso pues que es bien importante en Colombia porque hay sectores y zonas de Colombia donde se ha normalizado ciertas prácticas al respecto y es como que no, espérate un momento, pero vos cuando notas que un animal te está dando consentimiento para ello, entonces claro, hay un asunto en el que nosotros humanizamos a los mismos animales, ¿cierto? En el sentido de que también los hacemos sujetos de derecho. En la naturaleza pura y dura, no hay animal que sea sujeto de derecho porque está atado a lo que es su relación con el medio y lo que implica los depredadores, otra vaina, la otra. Es decir, en el mundo animal hay cosas tan particulares como, por ejemplo, violaciones de focas a pingüinos. Y eso está documentado, inclusive en documentales de la BBC,
aparece. Pero en los términos en que son animales que han formado parte de lo que es la humanidad, como el perro, por ejemplo, el perro para nosotros es extremadamente importante porque no fue solo la lanza y el arco lo que nos hicieron cazadores, sino nuestra relación con los perros, ¿cierto? Y otras prácticas en Colombia y otras vainas que implican que, bueno, su momento, espere, si ese animal ya es sujeto de derecho, yo estoy humanizando a ese animal, le estoy dando una carga de derechos a su existencia, porque su existencia no está simplemente sometida al designio natural, sino que es otra cosa. Entonces, esa humanización, ese darle derechos también a los animales es un punto que para mí es muy interesante, que se debería expandir no solamente a los animales que tienen una relación directa con las comunidades humanas, sino a los que no. Y no solamente los derechos a los animales, sino a la naturaleza en general. La Constitución del Ecuador, si mal no recuerdo, a menos de que lo hayan transformado, otorgó derechos a la naturaleza, en contravía de las explotaciones de las materias primas, por ejemplo. Creo que la Constitución del Ecuador tiene eso dentro de su constitución política. Derechos a la naturaleza. Hay cosas en las que Pero uno es re inconsciente, del tipo comer Doritos acaba el hábitat de los orangutanes. sí, de acuerdo. Por ejemplo, sí, hay varias, pues que son esos límites y lo podemos ligar con lo que tú conversabas la semana pasada, de la producción del conocimiento por parte de los seres humanos, ¿no? Ahí, en nuestra soberbia, insisto, yo quisiera hablar un poco de eso hoy también, con esto de la técnica, en la soberbia que tenemos como seres humanos, pero no todos los seres humanos, me parece que hay una clase de seres humanos con esa soberbia que es mayor, ¿no? Y de manera particular los seres humanos que descendemos de Occidente, de Europa. Me parece que hay una soberbia brutal en eso, en que De manera la particular manera Estados Unidos en también. Occidente, porque es Bueno, ridículo que un solo país consuma el 30% de los recursos de todo el planeta. Eso no tiene ni pies ni cabeza. y que diga quién tiene que pagar las consecuencias de la guerra y todo lo que ellos provocan y todo lo que se quieren tomar, por ejemplo, con Ucrania ahorita. Yo quiero estas tierras raras y no sé qué. Yo le metí plata acá a esta guerra y yo vengo a cobrar lo que metí, punto. Y muy de malas la propuesta que le hacen a Ucrania. Pero bueno, podríamos estarnos desviando un poquito, pero sí, me parece que No, eso. pero para que no piensen que estamos hablando de otra cosa, precisamente, Esa no, además de lo que conversamos en la sesión pasada del CIPAS, que era la experimentación en las ciencias tiene que tener un límite que no está marcado por las mismas ciencias, sino que está marcado por una reflexión que es, digamos, el tercer excluido frente a las ciencias, ¿sí? Como ese ajeno que igual estaba ahí frente a las ciencias, pero es la epistemología la que le dice a las ciencias, espérense, su experimentación puede llegar hasta este punto. Más allá de este punto, usted no puede volver añicos a su sujeto de experimentación. Y además, tengan en cuenta que esa reflexión también se expande para hilvanar con lo que venimos hablando, y es los productos de la ciencia tampoco se pueden usar indiscriminadamente. Y quien se encarga también de darle un límite a la producción científica y, digamos, de cierta manera, al uso de la producción científica, es también la epistemología, porque es la que se encarga de imponerle un límite moral al asunto. sí, tal cual. Entonces, claro, digamos que si la ciencia nos enseñó cómo hacer Doritos, pues la epistemología nos vendría a decir, ojo, que usted tiene que pensar en las consecuencias de hacer Doritos, para que no piensen que estamos hablando de cosas que no son el curso, ¿cierto? Estamos igual hablando de epistemología, pero precisamente el objetivo de este CIPA es poderlo hablar en términos amplios, poder profundizar en el conocimiento que nos está dando esa bibliografía y poder hacer una reflexión ya nuestra al respecto. Bueno, súper. Pues yo quiero puntualizar esto, Andrés, que está en el texto de Negri sobre al menos dos o tres características que tenemos
en ese texto de Grajales-Negri, ¿sí? Altamente problemáticas. Primero, lo del asunto de la criticidad, esto de poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, que ese es otro problema, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la falsedad? Disculpa, te voy a interrumpir un segundito que Jonier está alzando la mano. Entonces, si Jonier quiere Dale, no, conversar primero con eso. nosotros, bien pueda Jonier. Tiene la palabra. Primero eso, me parece clave. Dale, Jonier. Tutor, y digamos que nosotros, digamos, en el campo de la zootecnia, a nosotros lo que nos limita, nos rigiría sería como las resoluciones, digamos, en buenas prácticas agrícolas, lo que son las resoluciones de bienestar animal, eh, no sé, resoluciones de bioseguridad, ¿no? Pero no solamente eso, me parece. Comenzamos a entrar también. Perdón, discúlpenme. Pues no sé, señor. No, es que no sé si había otra palabra allí fuera de la tuya. Es que yo no estoy viendo, pues como ven, compartí la pantalla y tengo una imagen de una presentación, una diapositiva. Entonces no veo, no veo quién levantó la mano o quién tenía el micrófono abierto, porque me parecía que al lado tuyo había otra palabra, me parecía. Jonier, pero bien pueda. Cuéntanos, desarrolle bien la idea. O era una pregunta que tenías o algo así. O algún comentario. Sí, tutor, era más bien, era como un comentario, no sé, tenía la duda ahí. Sí. Tú dices, algunas resoluciones que hay, esos son como los topes, por ejemplo, para la zootecnia en lo que tiene que ver con el ejercicio de experimentación. Sí, señora, sí, señor. Digamos que, por ejemplo, en bienestar animal, a nosotros lo que nos limitan, digamos, a mantener a los animales bien, es como lo que ustedes decían, los derechos de los animales. Bueno, pues yo me atrevería a decir que no necesariamente esa normatividad, no necesariamente. Porque hay estados que se saltan eso. Por ejemplo, volviendo otra vez sobre el comentario de los Estados Unidos en el globo. Las emisiones de gases de efecto invernadero, a propósito de los tratados algunos tratados internacionales en contravía de eso, ¿no? Hay países como los Estados Unidos que se salieron de esos tratados, que estaban esos tratados en la posibilidad de que su producción industrial, su producción tecnológica, ingenieril, su extracción de materias primas, por ejemplo, a través del fracking para la extracción de gas o de petróleo. Eso estaba regulado. Y estos países dicen, no, pues el cuento del calentamiento climático para mí eso es carreta. Yo lo que quiero favorecer son procesos de industrialización y del mercado. Eso va en contravía de mis apuestas económicas, entonces, pues muy de malas. Yo me bajo de eso, me bajo de esos tratados, por ejemplo. Me bajo de la Organización Mundial de la Salud, me bajo de cualquier institución que venga a controlarme en lo que tiene que ver con mis apuestas económicas. Y me importa un pito, perdónenme, lo digo así coloquialmente, pero me importa un pito todos esos tratados, los cuentos de calentamiento climático, las limitaciones que me puedan poner los científicos naturales alrededor de esto, no, de malas, para mí mi apuesta es lo económico y ya, y el desarrollo del libre mercado y nos vemos, y no tengo por qué pararle bolas a esos tratados en contravía del cambio climático, porque para mí son cuentos. Por ejemplo, esa es la apuesta de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de quién lo diga, depende de quién. La carrera armamentista, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en eso que se conoció con el nombre de la Guerra Fría, que creímos que se había acabado con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con la caída del muro de Berlín en 1989, se suponía que ya entrábamos en una fase donde no había amenazas nucleares porque todos habían acordado la no proliferación de armas nucleares. Carreta, ahorita el que no tenga un arma nuclear no tiene cómo defenderse contra las amenazas de guerra de otros, y lo mejor entonces parece ser, para que haya paz es que la gente se arme, los países se armen de armas nucleares.
Y entre más armas nucleares tengan cada país, pues menos posibilidades hay de que les declaren la guerra. Si no, mires en qué condiciones están ahorita. Entonces, los avances científicos y tecnológicos para el favorecimiento de la guerra, porque el que no tenga un arma nuclear no tiene cómo responder a una amenaza militar. Ahí, por ejemplo, hay tratados que se violan en ese sentido. Andrés. Para hilar ahí con la reflexión de la epistemología, como aquello que también propone un límite a la construcción de conocimiento científico es ¿para qué? Y ese conocimiento ¿para qué? Y ese ¿para qué? De verdad supera, por ejemplo, lo que sería lo nocivo de la realización del conocimiento. Y a ver, pensemos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con la zootecnia Jonier, y es que a mí me pareció muy, bueno, me parece muy gracioso que muchas personas hoy en día, aquí en Colombia, que hablan de esto no es un juicio, cualquiera de ustedes puede escoger la dieta que prefiera, ¿cierto? Esto no es un juicio. Pero hay algo particular en que la promoción de las dietas vegetarianas se basa en la carne estadounidense. Y hay algo bien particular en ello, y es que si ustedes ven en pues, la producción ganadera en Estados Unidos, es un rancho que es un peladero que tienes casi que es un parqueadero de vacas, donde a las vacas les dan full concentrado. Entonces la gente dice, no, la carne es malísima. Y los estudios de la carne son, no, la carne es malísima. Pero es que la carne va a tener lo que tiene el ganado. Y en Colombia, las vacas tienen una parcela de tierra muy considerable para cada una de ellas. Entonces no es solamente el hecho de el conocimiento producido como la carne es mala, sino, venid, espérate un momento, quizás tu pregunta ha estado mal enfocada porque no es simplemente la carne es mala, sino también el asunto de cómo estás produciendo la carne, ¿cierto? Y mira que ahí también la epistemología entra a jugar un papel fundamental porque la epistemología sería ahí la que considera la vida del animal para la producción cárnica. No sé si te resuena esa reflexión, Jonier, ¿qué pensás? Sí, 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 tutor, me parece muy claro como la idea. Pero digamos que si pasamos eso a avicultura, lo que muchas veces nosotros llamamos que gallinas felices, ¿cierto? Que tienen pues un espacio para estar libres y que dicen que los huevos son más sanos. Es lo mismo si las tenemos encerradas, porque vamos a brindarles como condiciones de alimento, van a estar monitoreadas por médicos veterinarios, por zootecnistas. Entonces, no sé, digamos que es como más que todo la cultura también de las personas sobre eso. Bueno, pero ahí también hay algo, es que, mira, por ejemplo, a mí me gusta cocinar y te lo voy a poner desde ese punto. Yo noto la diferencia en la calcificación del huevo desde que lo parto para hacerme unos huevitos revueltos. Y uno nota también esas cáscaras endebles que se parten en 1000 fragmentos chiquiticos, que es una expresión de la falta de calcio en la dieta de la gallina. ¿O me equivoco, Johnny? Sí, señor, es correcto. Entonces uno sí nota que, digamos que el concepto de gallina feliz puede ser, pues, que el concepto de felicidad y o no, tal o cual, pues viene a ser también como un asunto de fábulas de Esopo, ¿no? Pues poner una gallina feliz es darle emociones humanas a una gallina. Yo no sé hasta qué punto las gallinas sean felices o hagan chistes entre ellas o se rían o tal o tengan otra existencia que nosotros desconocemos porque no somos gallinas, sino que entendemos a las gallinas desde nuestra propia humanidad. Pero en eso que comporta la producción de las gallinas felices, hay una dieta más balanceada, se procura que la gallina viva en condiciones menores de estrés,
eso puede generar un balance hormonal que quizás no se encuentre en los galpones tradicionales, ¿cierto? Y por otro lado, este tipo de producciones, no solamente hablando del producto del huevo como la gallina, pueden ser supremamente benéficas también para las poblaciones que las generan. Por ejemplo, el eje cafetero estaba entrando también en una crisis por la desvaloración del café a términos globales, porque Colombia produce un café excelente, pero no lo produce en las cantidades en la que lo produce Brasil, por ejemplo. Pero cuando empezaron a hablar del café de origen, estaba ya no solo el asunto del producto como el café, sino de dotar de toda una historia a ese producto que efectivamente pues, le brindaba una mejor calidad. Es decir, como que siembre el café a la sombra de un árbol, que no le dé el sol todo el día, sino que le den ciertas etapas y tal, para que el café tenga una mejor calidad, una mejor producción, una mejor historia que vender, y de eso también se nutren las mismas comunidades. Entonces yo creo que así como lo pones y como lo venimos hablando, creo que es un equilibrio también, ¿cierto? Entre producción y todos esos otros, así como lo venimos diciendo, esas fábulas que acompañan la producción, ¿cierto? Pero a la hora del té, también es la epistemología la encargada de dotar de ciertos aspectos de cientificidad o de rigores científicos todos estos parámetros. Entonces, por ejemplo, las gallinas felices, pues tienen la cría de rango abierto. Y la cría de rango abierto efectivamente genera una dieta más variada. Y que tenga una dieta más variada genera una cantidad de nutrientes diferentes en la gallina, lo cual puede conducir a una mejor producción. No estoy diciendo que necesariamente, pero sí puede. ¿O qué decís, Johnny? Sí, 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 tutor, tiene toda la razón. Igual, digamos que ya ahora lo que está haciendo el planeta es tratando de producir más y no calidad. Entonces sí tienes como toda la razón ahí. Y mira que no es solo calidad en términos del producto, sino también de todas las vidas que acompañan el producto. Desde las vidas humanas de los productores hasta la vida del animal, que es, digamos, el productor directo de la materia. Sí, señor. Eusebio, si nos quieres seguir contando de esos aspectos. Sí, sí, los estaba escuchando y estaba buscando material que de seguro voy a pasar ahorita una parte. Pero termino con esa diapositiva. A propósito para ubicar el texto en lo que ustedes están leyendo. Porque insisto, puede alguna gente anotar. Oiga, pero esta gente sí que habla carreta. ¿Y esto qué tiene que ver con la tarea que yo tengo que hacer? En fin, todo. Porque estamos llevando lo que nos interesa a nosotros de manera particular en este curso de epistemología es que ustedes relacionen esta teoría con lo que ustedes estudian en la práctica, en el programa, en la disciplina que ustedes estudian al interior de la UNAM. Entonces, estas lecturas pasan por una propuesta de pensamiento crítico que lo anota el texto de Grajales Negrey para página 92, en donde ¿qué distingue lo verdadero de lo falso? ¿Qué es lo que lo hace verdadero o falso? Me parece que esa aptitud crítica, más allá de distinguir entre lo verdadero y lo falso, es no pasemos entero, dudemos, problematicemos lo que estamos estudiando, lo que estamos produciendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escribiendo, etcétera, problematicémoslo. En el momento en que lo consideremos como verdadero, absolutamente verdadero por los siglos de los siglos, amén, en ese momento vamos en contravía de la producción del conocimiento y caemos en fundamentalismos o en dogmas. Y por otro lado, la fundamentación a través de métodos y programas de investigación, de procesos de verificación, que solamente son probables a partir de... The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.
se How can metió el video. growing Y worldwide solamente demand es be probable satisfied a partir without recourse to constant ¿de qué? De los ejercicios de experimentación, que era lo que ustedes estaban conversando con Andrés la semana pasada, ¿sí? Y por eso quería insistir en esa diapositiva. En esa diapositiva fue esta, sobre los métodos de verificación, que también están ahí en la página 92, ¿sí? Eso era lo que quería señalar en un primer momento para decirles, miren, eso que conversaron con Andrés, sí, tiene que ver con esas características de la producción científica, totalmente, están de lo que ustedes están leyendo, allá por la página 92, esa verificación mediante la aprobación del examen de la experiencia, de la experimentación, y todo lo que ustedes conversaron con Andrés la semana pasada sobre los límites de esa experimentación, de alguna manera. Con esos límites de la experimentación, dale Andrés, ibas a decir algo, es un trocito de video antes de... Téngalo por seguro, que yo sé que si es, por ejemplo, en lo que respecta a los trabajos que vamos a calificar Eusebio y yo, si nos ponen una función, una característica aquí de la epistemología aplicada, es que me marca un límite en tal sentido, no les vamos a decir que no porque no está en el texto, créanlo. Sí, de acuerdo. Lo que reflexionamos aquí, digamos, también se vuelve una bibliografía válida para desarrollar. Ah, claro, el propósito nuestro es ese. Y en ese sentido, a propósito de lo que se estaba conversando con Jonier ahora, este documento audiovisual, bueno, lo que pasa es que estaba buscando el que estaba en español, en la voz de Salma Hayek, creo que es que se llama, no lo encontré uno en inglés con los subtítulos. Este documento fue producido como en el año 2009, tiene ya bastantes años, cerca de 14, 15 años. Y en ese entonces se decía que como especie humana, como seres humanos, teníamos cerca de 10 años para reversar lo que estábamos haciendo del cambio del calentamiento climático por producto de nuestro afán de depender del petróleo, del gas, esta cultura dependiente, esta economía dependiente total de los productos fósiles. Pero además de eso, esa producción en masa, por ejemplo, de carne, el comentario que tú hacías ahorita, así como se produce en masa pollo, y se meten esos pollos en esos galpones y se producen 2 y 3 meses, y a propósito de lo que estaban hablando ahora, de si gallinas felices o no, huevos felices o no, huevos de gallinas felices o no. Miren esta producción de carne en los Estados Unidos, miren esta vaina, que esto es pero brutal. Esto es un documento del 2009. Si me lo permiten, un par de minuticos de esto, ¿sí? Las granjas de ganado, estilo campos de concentración. Voy a ponerlo, si les parece voy a ponerlo un momentico a propósito de lo que ustedes están diciendo. Este es un ejercicio no solamente de experimentación, esto es producción en masa, en serie, de carne en los Estados Unidos, pero en el globo, en los países altamente industrializados. ¿Se escucha? Veo un ruido. ¿Es desde esa orilla? Pero, ¿hay algún micrófono por ahí? Yo no tenía el micrófono abierto, pero ya, dale, dale ahí a ver si lo oímos. Bueno, está subtitulado, discúlpenme, pero muchos de ustedes entienden muy bien en inglés, entonces seguro no, pero está subtitulado. Ya se los pongo este trocito de texto. Like the life cycle of livestock, which may never see a meadow, manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine. In these vast food lots trampled by millions of cattle, not a blade of grass grows. A fleet of trucks from every corner of the country brings in tons of grain, soy meal, and protein-rich granules that will become tons of meat. The result is that it takes 100 liters of water to produce 1 kilogram of potatoes, 4,000 liters for 1 kilo of rice,
and 13,000 liters for 1 kilo of beef, not to mention the oil guzzled in the production process and transport. Our agriculture has become oil-powered. It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization. It has offered many of us comforts we could only dream of, but it makes our way of life totally dependent on oil. Bueno, esta dependencia del petróleo y eso, esa es otra parte del video. Yo solamente quería mostrar ese trocito de texto en la producción de carne en serie, altamente industrializado en los Estados Unidos, en donde se necesita para producir 1 kilo de carne al menos 13,000 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. Fuera de la contaminación que produce esa producción de carne en serie, a propósito del estiércol concentrado, ¿no? Como dióxido de carbono, por ejemplo. Los gases productores, es una cosa pero brutal. Claro, alguien diría, pero la carne de los gases producto del estiércol, no solamente de este tipo de ganado, se han venido produciendo por los siglos de los siglos. Esto no es de ahora, ¿no? Esto no es de ahora. O la quema de recursos fósiles, pues desde hace 1 millón de años, cuando empieza la especie humana a ser especie humana del Homo sapiens que conocemos producto de la domesticación del fuego, por ejemplo. Pues, ¿cuándo empezó entonces el antropoceno, la era en la que nosotros los seres humanos estamos en la posibilidad de acabar con la vida en el planeta? ¿Cuándo empezó? ¿Hace 10.000 millones de años? ¿10.000 años? ¿Cuándo empezó la era del antropoceno? ¿O es ahora? ¿O es de...? Sí, consideramos algunos que la era de la extinción de la vida en el planeta por parte de los seres humanos, que es lo que conocemos como antropoceno, se hace mucho más fuerte de la revolución industrial para acá que antes, ¿no? Esa es la era del antropoceno. Un ejemplo buenísimo de eso son los barcos balleneros. Como desde los 60s que empezaron los barcos balleneros, empezó el declive de la población de ballenas en los océanos, y como los barcos balleneros empezaron a cazar ballenas a un ritmo muchísimo mayor a lo que las ballenas podían reproducirse. Entonces miren también cómo empezaba el video. El video empezaba diciendo la producción de carne acelerada más allá de lo que el animal puede dar. Era algo así. Y es como yo como acelero la producción de hamburguesas, de churrascos, de puntadiancas, madre, porque es que, hace muy pocos siglos, en realidad, la carne y la proteína animal era un lujo, era un ítem de lujo. Entonces, las proteínas más comunes de origen animal eran el queso y la grasa, ¿cierto? Pues la grasa animal. Eso era como la fuente de proteína, y los huevos, los animales de granja, pequeños. Pero, claro, en América, por ejemplo, los grandes mamíferos se extinguieron cuando llega la presencia del homínido que somos. Entonces el perezoso gigante desaparece cuando llegue el Homo sapiens. Por ejemplo, entre muchas otras especies, pues. Sí. Y la ciencia y la tecnología al servicio de ese poder económico que está por encima de cualquier poder político. La ciencia y la tecnología al servicio de carreras armamentísticas. La ciencia y la tecnología al servicio del enriquecimiento de unos pocos a expensas de la miseria de las mayorías. Porque toda esa carne que se produce no son para las grandes mayorías. No son para las grandes mayorías. ¿No? No todo el mundo está en la posibilidad de consumir toda esa carne que se produce en el globo. No todo el mundo. Eso es una cosa, eso que llaman asimetrías sociales, que desigualdades sociales enormes, es alimentado por ese tipo de economía que usan la ciencia y la tecnología a su servicio de enriquecimiento a costas, a expensas de la miseria de las mayorías. Yo quiero terminar con esto, un comentario para los estudiantes también.
Alguien me dijo en algún otro contexto que lo que nosotros estábamos anotando tenía un tinte izquierdoso. que teníamos un tinte de izquierda. De izquierda, esto es estas reflexiones sobre el calentamiento climático, sobre el cambio del clima en el globo producto de la acción humana gracias a su apuesta tecnológica e ingenieril a favor de la guerra, a favor del enriquecimiento de unos pocos a expensas de la miseria de las mayorías. Eso es izquierdoso. Por Dios, esa es la crítica que han hecho cientos de intelectuales, de científicos naturales, incluso en el planeta, llamando la atención sobre el cambio climático. Miren, si no paramos esto, vamos a acabar con la vida en el planeta, con la vida nuestra como especie humana y con la vida de otras especies vivas en el planeta, aunque el planeta siga viviendo, porque va a seguir viviendo al menos 200 millones de años más, sino un poco más, antes de que ese sol grandote, esa enana, esa estrella nuestra vieja, viejísima, termine consumiendo el sistema solar. Pero para eso van a pasar alrededor de 200 millones de años. Todavía tendríamos un par de cientos de millones de años para seguir viviendo. Pero nosotros como especie humana, desde Occidente, parados de Occidente, con ese afán imperial de muchos, vamos a acabar con el planeta antes. En ese afán económico, en ese afán de imperio, en ese afán de acumular riquezas para unos pocos a expensas de la miseria de las mayorías. Y mira, Eusebio, que yo creo que no hemos estado hablando de algo muy distinto a lo que yo les quería mencionar a propósito de Heidegger hoy, y es la ciencia no piensa. Cuando Heidegger dice la ciencia no piensa, no quiere decir que no produzca conocimiento. Lo que está diciendo es que la ciencia no sabe pensar al modo filosófico. Si la física se tiene que definir, tiene que ir a la filosofía para definir qué es la física. Dicho de otro modo, la zootecnia a través de la genética no puede decir lo que es la zootecnia. Le toca irse al plano del lenguaje para llegar a explicar qué es lo que ella hace y cómo es que lo hace y demás. Entonces lo de Heidegger es un poco arrogante, me parece a mí, porque decirle a alguien que si no está haciendo filosofía no está pensando es bastante arrogante, pero es un trasfondo muy interesante, y es que hay un pensamiento que debe acompañar esta producción científica porque ella por sí mismo no lo tiene. Y claro, la ciencia produce conocimiento, y produce toneladas de conocimiento, y crea aparatos increíbles, y hace que todos nos podamos estar viendo desde regiones diferentes de Colombia en este momento, hablando de epistemología. Pero, ¿quién le dice a la ciencia qué hacer con sus productos? ¿Quién piensa lo que los productos de la ciencia pueden hacer sobre el mundo? ¿Quién piensa los límites a los cuales se debe llegar bajo esa producción de conocimiento? O, mejor aún, en términos más puros epistemológicos, ¿quién le dice a la ciencia cómo es que se hace la ciencia? Y no es la ciencia misma. La matemática por sí misma no tiene cómo definirse. La matemática no se define en ecuaciones como un campo. Se tiene que definir en palabras, porque la mera definición de campo ya es el fruto de las revoluciones científicas del siglo pasado, que no fueron las revoluciones científicas, fueron las revoluciones epistemológicas, porque sin esa revolución epistemológica no hay pie para que la ciencia se vuelva algo nuevo, algo diferente, algo que de verdad revolucione. La mera noción de campo, que la zootecnia sea la zootecnia y que la veterinaria sea la veterinaria, obedece a una reflexión epistemológica. Andrés por ahí tenía el micrófono activado, no sé si tenía algún comentario al respecto. Creo que sí iba a activar algo. Está oscilando, porque está oscilando. Sigamos mientras se decide. No quisiera responder a eso, quisiera devolverle la pelota otra vez, perdónenme esto tan coloquial en este espacio académico. Quisiera devolverle la pelota otra vez a los estudiantes, porque sí, hermano, porque me parece que es altamente problemático eso,
Andrés que señales, pero no quiero dar respuesta todavía. Para no hacer un juego de tenis de mesa acá, de un ping-pong que va y viene desde 2 espacios nomás. ¿Ustedes qué opinan de estas preguntas que está haciendo Andrés? Al lado de Heidegger, del pensamiento de Heidegger. Me parece que esto es problemático. Alguien diría, no, pero es que estos manes no son estudiantes de filosofía, o estas muchachas que están acá, estas señoritas, señoras, estos niños, niñas, estos jóvenes, estos muchachos, estos hombres y estas mujeres aquí no son estudiantes de filosofía, y entonces este tipo de preguntas no son para ellos. No, ustedes estudian una disciplina, un programa al interior de la UNAM, que en la mayoría de los casos se para del lado de los métodos de experimentación, de verificación, de producción del conocimiento del lado de las ciencias naturales, del lado de las ciencias positivas, y no necesariamente del lado de las ciencias sociales. Ustedes se paran en esas apuestas epistemológicas, diríamos con Andrés, ¿no? ¿Quién le pone freno a eso que ustedes estudian, a eso que ustedes producen? Como anota Andrés, ese conocimiento que ustedes producen. ¿Quién le pone freno si se trata de ponerle freno? O no hay necesidad de ponerle freno. No hay necesidad de, porque ¿para qué? ¿Freno para qué? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿No? ¿Quién le pone freno a un ingeniero industrial? ¿Quién le pone freno a un ingeniero de sistemas o a una ingeniera de sistemas? A un administrador o administradora de empresas, a un zootecnista. Ustedes pueden hacer todo lo que les antoje en este planeta con su producción de conocimiento científico. ¿Quién le pone freno a eso? ¿Hay manera de ponerle freno? No hay límites de nada en esa producción del conocimiento. Esa ciencia, como lo anota Andrés, no piensa. ¿Quién piensa? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién? A mí eso me parece reclave, Andrés, esas preguntas que les estás haciendo a los estudiantes hoy, que tienen que ver con este curso de epistemología, ¿no? Me parece que esas preguntas son reclave. ¿Ustedes qué dicen? Porque esas preguntas son para ustedes, no para nosotros, estudiantes de filosofía. Andrés y yo somos estudiantes de filosofía. Esas preguntas son para ustedes. ¿Ustedes qué opinan de eso, Ala? ¿Qué opinan de eso? Bien, qué mal, ¿sabes qué, Eusebio? Yo creo que ellos también son estudiantes de filosofía. Porque bueno, sí, de esta acuerdo, materia es epistemología. Formalmente sí, claro, ustedes están estudiando filosofía, porque esto es una rama de la filosofía. Y total, no crean, no es que se les exija que sean filósofos, pero yo creo firmemente que saber de epistemología crea la diferencia entre alguien que conoce una profesión y opera sobre ella y alguien que puede investigar en una profesión. Si para mí la materia de epistemología tiene algún valor en la formación universitaria, en los pensums universitarios, es porque si ustedes algún día van a decidir crear un conocimiento nuevo, porque eso es investigar, ustedes deben saber cómo es que se produce un conocimiento, el que sea, pero hay que empezar por entender que las bases de la producción del conocimiento no pertenecen al campo que ustedes están estudiando, pertenecen a una reflexión epistemológica. Cuando ustedes reconocen eso, ustedes van a estar en capacidad de no ser simplemente profesionales capacitados, sino investigadores capacitados. ¿O qué me decís, Eusebio? Muy descabellado yo. No, me parece que por ahí va. Es que producimos saber. De acuerdo, producimos saber. Estamos en la posibilidad de producir saber. Pero, ¿cuál es la intencionalidad de ese saber que producimos? ¿Sí? Me devuelvo sobre esa pregunta. Yo la parafraseaba de esta manera. La producción científica piensa, no tiene, o no tiene pensamientos en Heidegger. ¿Quién piensa los límites de la producción del conocimiento? Desde la zootecnia, desde la ingeniería de sistemas, desde la administración de empresas, que es lo que ustedes estudian al interior de la UDEA. ¿Quién piensa los límites de esa producción de saber al interior de las disciplinas, de los programas que ustedes estudian al interior de la UNAM? ¿Quién lo piensa? ¿O quién está llamado a pensar eso? ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? ¿Ustedes solamente están llamados a producir un ingenio tecnológico? A poner un ingenio tecnológico, algo que en la naturaleza no está enfrente de nosotros, para que de nosotros o de la naturaleza misma, para que podamos hacer uso de ella. Eso tiene que ver con la definición de técnica de Martin Heidegger, ¿no? No es un arte no es un medio para alcanzar un fin, sino es la posibilidad de poner algo enfrente que en la naturaleza no está. Eso es
en último término, así de manera arrastrada el texto de La esencia de la técnica de Martin Heidegger. Poner enfrente de mí una cosa que en la naturaleza no está. Esa es la capacidad técnica, de alguna manera. Que no es exclusiva de seres humanos, eso ya lo podríamos mirar después, ¿no? También podríamos mirarlo. Eso no es propio de seres humanos. La posibilidad Pero que sin ustedes duda, tienen como... Dime, el Andrés. modo en el que sin duda el modo en el que los seres humanos lo hacemos es absolutamente particular. Ah, sí, claro, pero no es exclusiva nuestra y no es la mejor. La naturaleza nos rebasa en eso, y eso lo podríamos, y lo dice también Martin Heidegger en el texto de la ciencia de la técnica. Pero ustedes, estimados estudiantes, insisto, desde la zootecnia, desde la administración de empresas, desde la ingeniería de sistemas, que son la mayoría de los estudiantes con los que tenemos que ver en este espacio académico, están en esa posibilidad de poner enfrente de nosotros, digo de nosotros como especie humana, un ingenio tecnológico, sí, un ingenio tecnológico, algo que en la naturaleza no está, producto de lo que ustedes estudian al interior de la UNAM. Y entonces, ¿quién piensa los límites de ese ingenio tecnológico? ¿Ustedes no están en la posibilidad de pensar los límites de ese ingenio tecnológico, de esa producción del conocimiento? ¿Es muy compleja esa pregunta? Puede que sí. Venga, ayúdenos quizá a desbaratarla más para que se pueda entender. Esas preguntas son para ustedes, Jonier, Natalia, Andrés, Karen, Carlos. Se las hacen acá dos humildes estudiantes de filosofía de la UNED, ¿no? Maestros de la UNED. Alguien podría decir, ay, no, qué pereza, yo para qué entré a ese espacio académico, ese paso a que me vengan aquí a poner contra la pared. ¿A usted qué le importa? Yo vengo a hacer plata y punto. O venga, cuéntenos, Carlos, Andrés, Natalia, Jonier, Karen, ¿qué piensan de eso? Esa podría ser la pregunta para la tarea número 2, por ejemplo. ¿No? Esa pregunta. ¿Quién le pone los límites a esa producción de conocimiento? Voy a tomar nota de esa pregunta para las pruebas de habilitación y de, ¿qué más es? Y de, y un En supletorio. serio, Jonier nos iba a contar algo acá. Dale, Johnny. Sí, es que se me fue la paloma, como dicen por ahí. Esto tenía algo para responder y se me eliminó de completo. No, pero es muy, muy interesante, digamos, lo que nos hace el tutor Andrés, digamos, que nos pone a pensar acerca de cómo, digamos, que por qué se hace, digamos, las cosas. Es que no me sé cómo expresar bien. No tengo clara la idea, pero apenas la aclare les comento. ¿Listo? No hay lío, Johnny. Súper, súper. Muchas gracias, hermano. ¿O Bueno, qué yo piensa creo el que resto? Dale. ese por qué se hacen las cosas en términos del conocimiento en realidad está muy bien dirigido. Porque ¿por qué hacemos los seres humanos las cosas? ¿Por qué producimos agricultura? ¿Por qué nos volvimos cazadores? ¿Por qué éramos recolectores? Porque a esa pregunta la acompaña toda una parcela de conocimiento sobre lo que implica ser un recolector, ser un cazador, ser un agricultor, ¿cierto? Y ya de ahí cuando empezamos a domesticar rumiantes, grandes, pues, especies mayores, digamos, y demás, se hace una pregunta aún más compleja, porque, ¿y esto para qué? ¿Para qué producimos esto? Bueno, y nos pregunta Carlos aquí en el chat. Él dice que, nos dice Carlos, no entiende muy bien lo de los límites. Es decir, los límites, lo que venimos hablando sobre los límites de la producción científica. ¿Me permite si yo respondo algo de eso? Y vamos de alguna manera cerrando. Porque me parece clave eso. Mire, no decimos nada. Carlos, Andrés, Natalia, Karen, y perdón, incluso Johnny. No decimos nada porque es que yo no estoy entendiendo la pregunta. ¿Usted qué es lo que me está queriendo decir? Chévere. Gracias de eso. Sí, clave eso. No, es que no entiendo la pregunta. ¿Cómo así que los límites? ¿Luego tengo límites? ¿Luego hay algún límite? ¿Sabe? Y lo voy a poner con un ejemplo. ¿Me escucha?
Se me había, te digo, me tocó acá los audífonos y se activa el video otra vez, lo apagué. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahí se oye. Bueno, lo voy a poner, esta es una caricatura, perdónenme la paráfrasis de esto, seguro en algún otro momento lo volvemos y lo pasamos, hay una fuente documental de este asunto que les voy a contar. Y trato de resumirlo al máximo. No siempre existió la capa de ozono sobre el planeta, no siempre, no siempre. Demoró millones de años para que esa capa de ozono existiera. Millones de años en crearse. No lo creó el ser humano, lo creó la naturaleza misma. La vida la creó. Y sin esa capa de ozono no es posible vida sobre la Tierra. Puede haber vida en el fondo del mar, pero vida sobre la Tierra sin esa capa de ozono no es posible porque los rayos ultravioletas del Sol entrarían de tal manera que acabarían con la posibilidad de cualquier vida posible sobre la Tierra. De pronto, insisto, al fondo del mar es posible la vida sin la capa de ozono. Sin la capa de ozono no hay árboles, sin la capa de ozono no hay insectos, sin la capa de ozono no hay mamíferos, sin la capa de ozono no existiría la vida que conocemos al menos desde hace, o bueno, que el planeta conoce al menos desde hace más de 350 millones, 400 millones de años. Sin la capa de ozono eso no existiría, la capa de ozono. En medio de las revoluciones industriales en los últimos 250 años, quizá un poco más, en nuestro afán de producción de ingenios tecnológicos, se produjo unos gases de efecto invernadero que eran necesarios para poder almacenar comida en neveras, los llamamos neveras, para que la comida no se dañara. Y para que muchas cosas que tenemos que ver con nuestra vida cotidiana no se dañaran. Para poder hacer esas neveras, inventaron en un laboratorio, en un ejercicio de experimentación, como lo señalaba Andrés en el CIPAS pasado, en la semana pasada, unos ejercicios de experimentación que permitieron la construcción de unas neveras a producto de unas sustancias producidas por los seres humanos, para poder crear esas neveras. Pero esos seres humanos, en un primer momento, no fueron conscientes de lo que esas sustancias para producir las neveras estaban ocasionando en el planeta. Y era que cada vez que esas sustancias se emitían, subían a la capa de ozono y la iban deteriorando poco a poco. Cuando unos científicos naturales se dieron cuenta de esos gases de efecto invernadero que llamamos, que estaban en los refrigeradores y que estaban dañando la capa de ozono, y lo hicieron a través de métodos de experimentación, prohibieron o mejor dicho, avisaron a los estados en el globo para que dejaran de producir esos insumos que iban a las neveras porque estaban acabando con la capa de ozono. Varios que vivían de esos procesos de industrialización, de la venta de esas neveras y que se enriquecieron con eso, dijeron, no, ¿cuál es el problema? Pues que la gente se ponga bloqueador solar y listo, y se acabó el problema, ¿no? Pero ¿cómo nos van a acabar con el negocio? ¿Cómo nos va a acabar con el negocio? Vamos a los límites. ¿Cómo así? Entonces, no hay límites en la producción de un ingenio tecnológico cuando estamos en la posibilidad de acabar con la capa de ozono. Lo que importa es el negocio que hay detrás de la producción de las neveras. ¿Eso es lo único que importa? Pongámonos bloqueador solar, no importan los cánceres de piel y los cánceres que pueden venir por eso, no importa el que se acabe, miren, si se acaba la capa de ozono, se acaba la vida en el planeta, así de simple, así de simple. En algunos países como los Estados Unidos y otros lugares prohibieron esas sustancias que estaban en aerosoles, en neveras y en no sé qué, producto de estas quejas de la misma sociedad civil. Prohibieron la producción de esas sustancias en este tipo de utensilios. Por ahí van los límites. Es que hay un límite por encima del negocio, un límite por encima de lo que me voy a ganar en la producción de esas neveras. Y es la vida en el planeta.
Si yo acabo con la capa de ozono, ¿en dónde me voy a gastar la plática cuando no va a haber vida? ¿Me explico? ¿Cuáles son los límites? Los límites son la extinción de la vida en el planeta, pero todavía no la entendemos. Todavía no la Mira, usted entendemos. vio Sí. que aquí Carlos también nos pone otro ejemplo interesante en el chat y él dice, según mi caso, un límite sería aquel sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. Genial. Y es como que, mira, hay un caso muy interesante, ¿cierto? Porque es como que la inteligencia artificial y claro, producto de la ingeniería, que a su vez es producto de los resultados científicos, llega a nosotros la inteligencia artificial. ¿Y quién le pone un límite a la inteligencia artificial? Entonces debemos dejar, por ejemplo, que la inteligencia artificial haga de las veces de juez en un jurado de familia. Una vaina que es un algoritmo que no comprende la historia de las personas. O debemos dejar que esa inteligencia artificial sea la que maneje el urbanismo de las ciudades, el diseño de las sociedades que vamos a vivir y de cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, que no somos máquinas. Entonces, claro, precisamente, Carlos, yo creo que ahí es donde estás dando en el clavo en lo que sería el límite y es si la ciencia y la ingeniería producen algo como la inteligencia artificial, es labor de un pensamiento aparte, que en este caso es la epistemología, decirle, momento, usted se puede aplicar hasta este punto. Usted puede llegar con sus juicios hasta cierto límite. Usted puede llegar con sus productos hasta acá. Pero más allá de eso, usted va a causar más daño que un bienestar con lo que produjo. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, ya se vuelve también una labor de la epistemología pensar en qué campos es válido y no aplicar la inteligencia artificial. Por ejemplo, Sí. vamos al caso, un juzgado de familia, ¿cierto? ¿Cómo una inteligencia artificial, un algoritmo, algo que ya está programado, va a poder comprender las diferentes dimensiones de la historia de una familia como para decir nada al respecto, como para tomar una determinación al respecto? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, entran en cuestión diferentes asuntos como, bueno, no, espérese un momentico, es que usted puede estar programado para eso, pero usted no es suficiente. Hay que marcar un límite frente a su utilidad como inteligencia artificial porque usted no puede comprender la gran complejidad caótica de la vida humana. Esos límites, porque ya son las 9:15, yo creo que ya nos toca ir cerrando. Esos límites están, esto parece una respuesta de perogrullo, es decir, de obviedad, ¿no? Esos límites están en nosotros mismos como especie humana. ¿En dónde más? ¿Y quiénes están en la posibilidad de exigir esos límites? Una sociedad civil consciente de lo que está pasando. Miren, al que vive el negocio le importa un pito. Le importa un pito. Y si no, pregúntenselo a él, los mods y a muchos otros. Le importa un pito. No está pensando en la vida del planeta, está pensando en su afán económico, en su afán de lucro, en su poder militar, etcétera, etcétera. Está pensando en construirse a la manera de Elysium, una película que hay de ciencia ficción, un satélite artificial de esos 6.000 de los 10.000 de los que es dueño, ¿no? Elon Musk al menos es dueño de 6.000 de los satélites artificiales que hay en el planeta, que son cerca de 10.000. Está pensando en un satélite artificial en donde pueda vivir él y su séquito de seres humanos elegidos por ellos mismos para vivir por encima a expensas de las mayorías, de la miseria de las mayorías. Eso es Elysium, esto es pura ciencia ficción, esta película de Elysium, un lugar en donde, por fuera del planeta, en donde ellos puedan vivir felizmente a expensas de la miseria de las mayorías. Eso podríamos mirarlo incluso acá en este, podríamos hacer un cineforo, hermano Andrés,
con una peliculita aquí sería súper. Elysium se llama, es del 2013, 2015. A propósito de eso, ¿quién pone los límites? Esa gente no va a poner los límites porque les importa un pito. Esos límites los puede poner una sociedad civil que se revela a propósito de estas políticas armamentistas, de estas políticas de ciencia, que lo único que buscan favorecer es el negocio de unos pocos, a expensas de la miseria de las mayorías, insisto mucho en eso. ¿Quién pone los límites? Una sociedad civil consciente de la vida, en contravía de la guerra en este planeta. ¿Sí? Mira, hay un punto interesante y es precisamente la ciencia no se revela. Lo que se revela, pues como a términos de hacer una revolución, son las personas. Son las personas. Que le dicen a la ciencia no más. Son las en este caso, ya que estamos hablando de los límites. La ciencia al servicio de las personas, de la vida y de la vida de otras especies vivas en el planeta. Puede ser otra, la gente consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? De acuerdo contigo, son las personas. Estimados estudiantes, no hay 16. ¿Qué opinan de esta conversación? Bueno, lo que pasa, y lo digo así abiertamente, no sé si se nos nota, pero nosotros vibramos con esto. Digo nosotros, Andrés y yo, vibramos con esto. Qué pena con ustedes. Nos apasionamos, esta cosa a nosotros nos apasiona, ¿no? Si algo nos gusta de este espacio académico, más allá, bueno, en realidad las lecturas poco nos gustan. Yo soy un crítico de Grajales Negri. No, me paro en orillas distintas al texto de Grajales Negri. Pero la posibilidad de conversar sobre esto me apasiona. ¿Ustedes qué piensan de esto, estimados estudiantes, ya a la manera de cierre de este espacio académico, de este CIPAS? ¿Qué opinan? Bien, el comentario ahorita de ¿cuáles son los límites? Venga, no entiendo la pregunta, ¿de qué límites me está hablando? Karen, aquí, bienvenida. Karen está levantando la mano, bien pueda. Bueno, buenas noches. Buenas Pues, noches. o sea, a mí en lo personal me esclareció pues demasiadas dudas que tenía sobre lo que era la epistemología y sobre mi carrera. Yo estudio zootecnia, aprendí, o sea, me investigué todo sobre los límites, aclaré muchas dudas que tenía y me pareció muy interesante la clase. Yo soy como un búho en silencio, pero presto mucha atención. Súper. Nos identifican los búhos a quienes nos dedicamos a esta cosa de la producción de conocimiento. Nos identifican los búhos. Súper. Mil gracias, Karen. Mil gracias por la palabra. ¿Alguien más? A manera de cierre de este espacio? Estimados estudiantes. ¿Alguien más quiere ponerme como De pronto, Johnny, si nos quiere dar un comentario final, o Carlos también por el chat. No, pues agradecerles por la clase y sí, la verdad me pusieron a pensar, me pusieron a hacerme varias preguntas del porqué de cómo así, entonces sí es bacano, Instru, muy bacano, muchas gracias. Súper. No, muchas gracias. Alguien escribía por allí también por el chat. Vamos a seguir haciendo este espacio todos los lunes a las 8 de la noche. Claro, puede que algo ocurra, siempre puede ocurrir, pero por ahora los lunes, los jueves no volveremos. Vamos a estar los lunes a través de este mismo enlace a las 8 de la noche. Cuando no tengamos CIPAS, tenemos web conferencia, ¿sí? Nos quedan más o menos, de acuerdo con nuestras agendas, permítame un momentico, la sesión del 10, es decir, la del próximo lunes, todavía para hablar alrededor de la tarea 2, de las características de la producción científica. Por ahí tenemos algunas otras cositas. Está en el remojo todavía lo de la técnica. La pregunta alrededor de eso es si la única especie, claro que algo de eso hicimos no en el pasado, sino de hace 15 días. Si la única especie inteligente en el planeta somos nosotros los seres humanos o no hay otras inteligencias. Y si los únicos, la pregunta más bien que sigue es si los únicos que hacemos técnicas somos nosotros y no otras especies vivas o la naturaleza misma en el planeta. Al lado de Martin Heidegger y de una apuesta por la biomimesis, ¿sí? Esta producción de tecnología, de técnica, de la naturaleza misma y de la que nosotros hemos copiado, digo como especie humana, por
cientos de años, por miles de años. Por ahí podría ir, no sé, quizá la próxima reflexión, al lado de esto que hemos venido conversando. Nos queda una sesión más porque la sesión de CIPAS del 17 sería para el tema de la tarea número 3, la clasificación de las ciencias, el 17. Entonces yo creo que nos queda una sesioncita más sobre las características de la producción científica, que sería la del 10. Y luego, esa sería la última, la del 10. Y la siguiente sería una web conferencia, la tercera web conferencia, sobre la tarea número 3, sobre la clasificación de las ciencias. Entonces nos seguiremos encontrando todos los lunes. Sí, sí señora, van a hacer todo. Este jueves no hay sesión, Mañana les enviamos el enlace de este espacio. Este jueves no hay sesión, lo hemos pasado para los lunes a las 8 de la noche. Andrés, ya saben. Y Carlos, como nos dice Andrés Valencia, vienen a pensar, se entretienen un ratico, a lo mejor somos una programación bacana, es decir, entre la novela que ya pueden ver después en cualquier plataforma y oír aquí un ratico. Sí, bienvenidos. Es clave esa pregunta. Venga, no entiendo cuando usted me quiere decir los límites. ¿Qué me quiere decir con eso? Súper la pregunta porque sí, porque a veces uno cree que lo que está diciendo el otro lo entiende y no es así. No, y además darle validez al no entender. Es decir, no entender también es supremamente válido y para eso estamos nosotros. Cuando no se entiende, inclusive lo que nosotros mismos decimos es nuestra labor. Nosotros estamos aquí para eso. Yo a veces no lo entiendo a Andrés, por ejemplo. Yo a veces no lo entiendo a Andrés y creo que a veces Andrés no me entiende a mí las cosas que decimos. Y yo creo que a veces Andrés tampoco se entiende a sí mismo, pero... Sí, tal cual. Estimados estudiantes, les agradezco mucho. Andrés, de verdad, mil gracias, hermano. Mil gracias, de verdad, por el espacio. Bueno, y lo otro es que a veces, cuando usted y yo hablamos, nosotros tenemos formación filosófica, esta es una materia de índole filosófica, y les damos las referencias, les decimos desde quién estamos hablando y todo. No es para que ustedes se tengan que ir a leer a Martin Heidegger y tal, todo ese asunto, sino porque son de verdad pensamientos que no nacieron desde nosotros y nosotros estamos acostumbrados a reconocer quién fue el que dijo esto. Así como si ustedes hablan, por ejemplo, de un método determinado en veterinaria, en genética, en lo que sea, en algún procedimiento técnico, también se refieren a él de un modo específico. A nosotros nos pasa eso. Y lo que nos interesa no es que ustedes sepan que Martin Heidegger dijo esto o lo otro, sino que ustedes puedan aplicar esas reflexiones a su propio campo, a su propia vida, a su propio quehacer. Y no es un asunto de que tengamos que llegar todos aquí a leer Heidegger, no. Pero se los decimos precisamente porque desde ahí nace la cuestión. Es un ladrillo. Martin Heidegger es la peor entrada a la filosofía, si quieren entrar. Pero eso no quiere decir que no puedan leerlo, claro que pueden leerlo, pero sí es un ladrillo. Uy, Martin Heidegger es de entonces ya saben, en el próximo capítulo, ya Eusebio tenderá por la postura de la técnica en Heidegger y yo tengo otra postura de la técnica que es un poquito más inclusiva frente a los ecosistemas y la vida misma. Inclusive yo, desde mi postura técnica, procuraré hablarles de algo que todos hemos visto, porque uno como buen colombiano alguna vez en la vida ha visto un camino de hormigas arrieritas. Sí, no, por ahí tenemos que meternos también. Chévere. Entonces, la próxima sesión yo intentaré defender que desde ahí nace el pensamiento técnico y que las hormigas también piensan. Sí, por ahí va la cosa de la biomimesis, por ahí va. Chévere. Estimados estudiantes, mil gracias, Andrés, hermano, mil gracias. Pues, y nada, hasta dentro de 8 días. Johnny, Carlos, Andrés, Natalia y Karen, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este espacio. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Mil gracias. Muchas gracias. Suspendo este lado de la grabación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. Feliz noche a todos.